Hola queridos estudiantes de YouTube, de nuevo bienvenidos una vez más a su canal Bastian Ciencia e Ingeniería. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo curso. Este curso será el de Matemáticas Especiales 1. Por lo tanto, hoy trabajaremos con los números complejos. Estos números complejos entraron a llenar ciertos vacíos que se tenían en las matemáticas, como por ejemplo la solución de la ecuación x al cuadrado más 1 igual a 0. Esta ecuación no tiene solución en los reales. Muy bien, entonces no tenía solución en los reales y llegaron los números complejos a solucionar ese problema. ¿Cómo son los números complejos? Los números complejos tienen la siguiente forma: a más b por i. Voy a decir que este número complejo se va a llamar z. Entonces el número complejo z es igual a más b por i. ¿Quién es a y quién es b? Pues a y b van a pertenecer a los reales. ¿Y quién es esa i? Esa i va a ser la raíz de menos 1. Entonces, de ahora en adelante, siempre que veamos raíz de menos 1, eso va a ser equivalente a i. Los números complejos están formados por dos partes, una parte real y una parte imaginaria. ¿Cómo se define la parte real? Para definir la parte real de un número complejo decimos re de z, o sea, de mi número complejo z, que sería este, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a... ¿Y quién sería la parte imaginaria? Sería i de z es b. Entonces, la parte real es el término independiente y la parte imaginaria es la que está acompañada por dicha i. Parte real y parte imaginaria. Consideremos el siguiente ejemplo. Tengo z igual a menos 5 más 8 por i. Muy bien. ¿Quién sería la parte real de z? La parte real de z pues sería menos 5. ¿Y quién sería la parte imaginaria de z? Sería el que está siendo acompañado por la i, o sea 8. Parte real y parte imaginaria. Consideremos un último ejemplo. Tenemos z igual a 1 menos 3i. ¿Quién vendría a ser la parte real de dicho z? La parte real de dicho z pues sería 1. Y la parte imaginaria de z. La parte imaginaria de z pues sería menos 3. De esta forma identificamos parte real y parte imaginaria de un número complejo. Para la igualdad se tiene que cumplir que tanto la parte real y la parte imaginaria sean iguales. ¿Cómo así? Sí. Si yo tengo un número complejo z1 igual a más bi, este va a ser 1 y este va a ser 1. Y tengo otro número complejo z2 igual a a2 más b2i. Ok, para que z1 sea igual a z2, se tiene que cumplir que a1 tiene que ser igual a 2 y b1 tiene que ser igual a b2. O sea, la parte real de z1 tiene que ser igual a la parte real de z2. Y la parte imaginaria de z1 también tiene que ser igual a la parte imaginaria de z2. Se tiene que cumplir necesariamente las dos condiciones, tanto la parte real como la parte imaginaria. En caso tal de que no se cumpla eso, no hay igualdad entre los dos números complejos.
que la parte real es igual, pero la parte imaginaria no es igual. Entonces el número imaginario, los números imaginarios no son iguales. Listo. Hagamos un pequeño ejemplito y así vamos avanzando. Consideremos z igual a menos 5 más 8i de z1. Y consideremos el otro número complejo z2 igual a menos 5 menos 8i. Acá, pues, notamos que la parte real de z1 es igual a la parte real de z2. Pero la parte imaginaria de z1 es diferente de la parte imaginaria de z2. No se cumple dicha igualdad, aunque sea por un signo. Por lo tanto, no son iguales dichos números. Listo. Recuerden, tienen que cumplirse que la parte real y la parte imaginaria sean completamente iguales. Ahora, hablemos de la jerarquía. O sea, ¿puede un número imaginario ser mayor o menor que otro? No, no hay jerarquía. O sea, no hay jerarquía. O sea, es imposible decir que Z1 es mayor que Z2 o que Z2 es mayor que Z1. Eso es imposible decirlo. ¿Por qué no se cumple esto? Porque las desigualdades que hemos utilizado comúnmente en los reales no serían válidas. Entonces no podemos hacer eso. Pero sí podemos hacerlo con el módulo. O sea, sí podemos decir que el módulo de un número complejo es mayor que el módulo de otro número complejo. Veamos qué es eso del módulo. El módulo de un número complejo, cualquiera, z igual a más b por i, va a ser equivalente ¿a quién? Va a ser equivalente a como nosotros hemos sacado la magnitud de un vector. Pero en este caso, pues las componentes ya son partes reales y hay partes imaginarias. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Lo escribimos de la siguiente forma. El módulo de z, o también podemos decir la magnitud de z. Entonces, la magnitud de z va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a la raíz de la suma de los elementos de la parte real y la parte imaginaria al cuadrado, como lo hacíamos con los vectores. Recordemos que cuando teníamos un vector x en y más y en j, lo que hacíamos para determinar la magnitud de dicho vector era simplemente sacarle la raíz y sumar los elementos al cuadrado. Acá es exactamente lo mismo, solamente que ya pasan a ser partes reales y partes imaginarias. Entonces miremos un ejemplo. Consideremos z igual a 3 más 1 por i. Ok. Entonces, ¿cuál es la magnitud de dicho eh, número z? Pues sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz. Ya esto pues sería 9 más 1, que sería equivalente a la raíz de 10. Entonces, la magnitud de z es igual a raíz de 10. Ese sería módulo o magnitud de un número complejo. Esto va a ser de mucha utilidad para poder posteriormente hacer división entre números complejos, ya que no existe dicha operación. Ahora, ¿qué más podríamos decirte de los números complejos? Estos pues van a tener un complejo conjugado. ¿Quién es el complejo conjugado? El complejo conjugado no es nada más ni nada menos que cambiarle de signo a la parte imaginaria. Consideremos el número z igual a más b por i. Entonces, ¿quién vendría a ser su conjugado? Su conjugado lo podemos encontrar como z barra igual a más bi. ¿Y esto sería igual a quién? Esto sería igual a menos b por i. ¿Qué sucedió? Simplemente que se cambió de signo a la parte imaginaria. Eso es todo.
¿Cómo lo podemos encontrar también? Podemos encontrar como z asterisco. Ese z asterisco pues, entonces sería a más bi asterisco. ¿Y eso a quién sería equivalente? Pues sería equivalente a A menos B por I. De nuevo, el complejo conjugado simplemente le cambia el signo a la parte imaginaria. Consideremos un ejemplo. Consideremos que z es igual a 7 más 9i. Entonces, ¿quién vendría a ser su complejo conjugado? Su complejo conjugado pues sería simplemente 7 menos 9 por i. Ese sería su complejo conjugado. ¿Qué nos faltaría ahora? Simplemente pues definir las operaciones entre complejos. Voy a dejar eso en otro videito para que este video sea muy corto y, y absorban bien lo que acabamos de ver. Recuerden el complejo conjugado, el módulo de los números complejos, que estas son pues bases en sí sencillas, pero que nosotros necesitaremos y arrastraremos durante todo este curso y en cursos posteriores que se creen. Entonces, sin más dilación, tengan un feliz día.